La unión del cannabis, los hijos y los nietos nos viene a enseñar un montón de cosas. Pero, ¿por qué pienso que el cannabis es la herramienta superadora por excelencia? Voy a tomar un poquito de agua. Ustedes les explicaron que existe en el cuerpo un sistema endocannabinoide. Oh, ¿cómo, Nicolás? ¿Qué es eso? Sí. Nuestro cuerpo fabrica una marihuana endógena, recibe nombres y está en estudio cada vez más. Conocemos a la anandamida, conocemos al 2-AG. Son moléculas que se parecen a los fitocannabinoides, sustancias que están en la planta, que se parecen molecularmente y actúan en el cuerpo. Ustedes tienen que ir aprendiendo en esta expo que también en el cuerpo hay cerraduras para llaves que no están en el organismo. Esas llaves están en la planta. ¿Y qué hacen esas llaves? Tienen diferentes funciones. Y la idea justamente es explicarles qué es lo que puede ser beneficioso para un adulto mayor. El sistema endocannabinoide está disperso en todo el organismo. No pensemos que está solamente en el cerebro. Está también en todo el órgano del cuerpo. Hígado, páncreas, intestino, músculo, hueso. Che, pero ¿cómo, Nicolás? ¿La marihuana no es para drogarse, para estar loco? ¿O casualidad? No, tiene muchísimas funciones. El tema es que no nos dejan plantarla para estudiarla. Sigue siendo ilegal. Entonces, ¿qué vamos a estudiar con una planta ilegal? ¿Entienden esa diferencia? Porque el potencial terapéutico de la planta es enorme, pero conocemos muy poco. Pero aquello que conocemos no es bastante útil. Sabemos, por ejemplo, que estas acciones a nivel del sistema nervioso central y del cuerpo tienen que ver con 4 cosas principalmente. Nos enseñaba Marcelo Morante allá hace unos años, a los que hicimos el curso de posgrado, que hay 4 cosas esenciales para pensar en cuándo puedo llegar a necesitar cannabis. Cuando hay alguna patología que causa dolor, cuando hay alguna patología que causa alteración del apetito, cuando hay alguna patología que causa alteración del sueño y cuando hay alguna patología que causa alteración del estado de ánimo. Esas son las cosas que yo tengo que pensar en cannabis y en el sistema endocannabinoide y en cómo puedo yo hacer para mejorar esa situación de salud que está descompensada. Porque hoy sabemos que muchas de las patologías en las cuales ayuda el cannabis se deben a una deficiencia clínica de endocannabinoides. Entonces, el agregado de cannabinoides externos de la planta puede llegar a restituir ese equilibrio. Los fitocannabinoides son una enorme cantidad. Hay flavonoides, hay terpenoides. Cuando uno huele la planta o huele un cogollo, lo que está oliendo ahí principalmente son terpenoides, flavonoides, que tienen acción terapéutica también. Pero de los fitocannabinoides, tal vez los más conocidos son 2 en particular, que inclusive nos permiten clasificar las cepas. Existe el THC y existe el CBD como fitocannabinoides de excelencia más estudiados. No son los únicos o de los únicos que tenemos que hablar, pero son los que nos permiten saber de qué manera podemos tener una respuesta terapéutica utilizando extractos de la planta. Porque estos fitocannabinoides tienen una particularidad de cómo actúan en el cuerpo. Actúan todos en grupo. ¿Escucharon eso? Se genera un fenómeno de séquito en el cual necesitamos a todos los cannabinoides actuando en el cuerpo para generar un beneficio terapéutico. Ojo con aquellos colegas que solamente hablan de moléculas aisladas, que solamente hablan de cannabidiol o de THC. Hay que hablar de la planta completamente, porque es ahí donde se encuentra el perfil de cannabinoides necesario para la patología. De hecho, un gran investigador canábico que se llama Ethan Russo clasificó a los quimiotipos de las plantas o de las cepas de acuerdo a esa relación que existe entre el THC y el CBD. Y lo van a ver en el punto de acceso a la salud también, que hay diferentes tipos de extractos de cannabis, de aceites de cannabis. Y esos diferentes tipos están clasificados, o una clasificación puede ser en base a los diferentes cannabinoides que tienen, a la relación que existe entre el THC y el CBD. Y así, Russo dice que tenemos 3 quimiotipos: aquel aceite rico en THC, aquel aceite rico en CBD y aquel aceite que tiene una relación 1 a 1 entre THC y CBD. Quimiotipo 1, quimiotipo 2, quimiotipo 3.
Y esto es tal vez el ABC de la cuestión de la terapéutica canábica. Tenemos que saber mucho más. Tenemos que saber cómo funcionan otros cannabinoides, como el CBN, como el CBG, como el CBC, como las formas ácidas no decarboxiladas de los fitocannabinoides, pero no nos permiten plantarla para estudiar. Entonces no podemos estudiarla. Este fenómeno de séquito es muy importante entenderlo, porque es entender que nosotros no buscamos el aislamiento de una molécula para tratar algo. Ya lo hicieron, de hecho. En Europa se comercializa una molécula que es un análogo sintético del THC, que se llama dronabinol, que se utiliza para abrir el apetito en pacientes con estadios finales de SIDA o cáncer, que es un análogo molecular del THC, es THC solo. Y tiene una enorme cantidad de efectos adversos, porque lamentablemente el THC actuando solo es, entre otras cosas, hipertensor, sube la presión, y taquicardizante, genera aumento de la frecuencia cardíaca. Y se dan cuenta que el THC solo tiene muchos efectos adversos. Por eso justamente uno defiende la utilización total de la planta. ¿Por qué? Porque los otros cannabinoides, los otros fitocannabinoides, van a decirle, THC, hey, tranquilo con la presión, amigo, tranquilo con la frecuencia cardíaca. Pero si tengo solamente THC solo, tengo vía libre para causar estos efectos que pueden ser adversos en una persona con hipertensión, con fibrilación auricular, con una arritmia. Por eso la defensa de la utilización completa de la planta. Porque sabemos que todos juntos actuando siempre somos más fuertes que cada uno por separado. Por eso también este fin de semana. Y otra cuestión que también nos enseña, para terminar esta introducción antes de ponerme de lleno a hablar de cannabis y abuelos, nos enseña también que el cannabis no tiene dosis letal. ¿Cómo? El cannabis no tiene dosis letal. Lo voy a gritar más fuerte. El cannabis no tiene dosis letal. No lo podemos decir del paracetamol, no lo podemos decir del ibuprofeno, no lo podemos decir de la pregabalina, del tramadol, no lo podemos decir. Del cannabis sí. Eso quiere decir que usalo con tranquilidad, que no. Pero de repente nos enseña que es un producto seguro, porque en los abuelos necesitamos un producto seguro, porque sus riñones y su hígado no funcionan igual que siempre, que son sus órganos que sacan del cuerpo a los tóxicos, a los medicamentos. Entonces, esta ausencia de dosis letal nos permite poder estar tranquilo también frente a una situación de intento de suicidio. ¿Qué pasa? El suicidio existe en los abuelos también, porque hay mucha depresión. Entonces, entender a la herramienta del cannabis como una estrategia superadora tiene que ver un poco con esto también, con la ausencia de dosis letal. Y como les decía hace un ratito, tengo que pensar en cannabis para mi abuelo, para mi padre, para mi esposo, para mi esposa. Tengo que pensar en cannabis cuando tengo una patología que genere alguna alteración de estas cosas. ¿Por qué? Porque con cannabis no hablamos de enfermedades. Ayer en el punto de acceso a la salud preguntaban, ¿y la fibromialgia? ¿Y el Parkinson? ¿Y la artrosis? Sí, pero son enfermedades. Con cannabis hablamos de síntomas. Necesitamos síntomas para el cannabis. ¿Por qué? Porque el cannabis es justamente un medicamento para tratar síntomas. Es tal vez la herramienta complementaria de un tratamiento más espectacular, porque enseguida también nos puede ayudar a reducir la cantidad de otros medicamentos, como ahora vamos a ver. Y estoy muy errado si pienso que un abuelo, básicamente después de los 70 años, pregunto, ¿qué persona no padece algún dolor? No quién tiene dolor, quién no lo tiene después de los 70 años. La pérdida del apetito, que es una situación que se puede dar por diferentes situaciones de enfermedad, como cáncer, como depresión, como dolor mismo,
¿Ustedes sabían que el dolor crónico, o sea, no me tropiezo, me golpeo la rodilla y me duele unos días? No, dolor crónico es una situación en la cual la persona siente dolor diariamente. Se levanta con dolor, se acuesta con dolor, deja de ir a cumpleaños, deja de ir a eventos, deja de tener relaciones sexuales, deja de dormir, tiene insomnio, pierde el apetito, está depresiva. Por eso el cannabis viene a patear el tablero para el dolor crónico. Por eso el cannabis, para lo que más se usa en el mundo, es para dolor crónico. Pero no nos dejaron legalizarlo hace unos años para dolor crónico, porque no podíamos importar una enorme cantidad de cannabis para dolor crónico. Para una patología como epilepsia refractaria, que lo celebramos, era una patología que en relación al dolor crónico la prevalencia es extremadamente baja. Pero gente que le duele tenemos por todos lados, por todo el país. Pero ya lo vamos a tener legal para el dolor crónico. Confiemos que sí. Entonces, ¿quiénes son los responsables de los efectos terapéuticos beneficiosos en el paciente? Los fitocannabinoides, pero principalmente, ¿saben quién? La molécula demonizada por excelencia durante todo el siglo XX, una molécula que muchos de mis colegas no se atreven a hablar porque tienen miedo de defenderla, pero es el tetrahidrocannabinol, el responsable de los efectos terapéuticos positivos para los pacientes. No es el cannabidiol, o en todo caso son los quimiotipos ricos en THC. Ricos en THC, pienso en dolor, no me dejen mentir, vayan al punto de acceso a la salud y vean que las patologías que tienen y que cursan con dolor necesitan aceites ricos en THC, porque necesitamos el THC como analgésico. Digo, también, sí, hay que defenderlo el THC, chicos, porque, la vida. Escuchen esto, el CBD también lo necesitamos, no lo vamos a dejar tirado. Pero digo esto, el CBD nos ayuda a frenar un poco los efectos que pueden ser nocivos para un paciente si tiene mucha cantidad de THC. Por eso la defensa de la planta, pero la relación la necesitamos a favor del THC para cursar con dolor crónico. El THC, y anoten, el THC es analgésico, antiinflamatorio, anticonvulsivante, relajante muscular, hipnosedativo, puede generar hipertensión, puede generar taquicardia, disminuye la presión intraocular y tiene un efecto antitumoral que se está estudiando cada vez más. El CBD, ¿cómo lo ayuda? Modula que no sea un efecto tan potente el del THC. Es antiinflamatorio, es antipsicótico, es protector del sistema nervioso central porque es antioxidante, es antiepiléptico. Necesitamos a ambos, pero para dolor crónico necesitamos principalmente el THC. Para abrir el apetito necesitamos principalmente el THC. Es muy común la patología oncológica en el adulto mayor. El cáncer en el adulto mayor es muy común. Entonces, la falta de apetito es muy común también. Por eso el THC y sobre todo la vaporización de THC, o sea, de cepas ricas en THC, quimiotipo 1, nos abre el apetito. Y nos puede ser muy importante para los abuelos que están desnutridos. También el dolor crónico y la depresión nos pueden llevar a la necesidad, a desembocar en una patología como insomnio, no poder dormirme, doctor, me acuesto y no me duermo, o me acuesto, me duermo una hora, pero me despierto y no me puedo dormir más. Insomnios de conciliación, de fragmentación. ¿Qué necesito ahí? También necesito al THC, pero principalmente nos puede servir las cepas que le llamamos de cosecha tardía, ¿no? Aquellas que tienen cannabinol, CBN, que es el producto de degradación o de oxidación del THC. Se recomienda, y he aprendido de amigos cultivadores que recomiendan cosechar la planta cuando el 80% o el 75% de los tricomas se encuentran en un color ámbar. Pero si quiero tener más CBN, hemos aprendido que tengo que dejar a la planta bastante más hasta que el 100% de los tricomas sean color ámbar, porque el contenido de CBN es mucho mayor y me puede servir mucho vaporizar o tomar ese aceite para el insomnio, porque el CBN es bastante sedativo.
¿Por qué nos puede servir para el estado de ánimo el THC? Porque uno de los efectos que genera es aumento de la vivencia de situaciones agradables. Esta psicoactividad del THC tan vapuleada, tan demonizada a veces también por nuestros colegas psiquiatras, por eso tener una Celeste Romero con nosotros es tal vez una de las glorias más importantes. Una psiquiatra hablando de cannabis es revolucionario en sí. Y el THC nos dijeron que con su psicoactividad nos puede hacer mal, pero la psicoactividad nos puede ayudar a que la persona esté de mejor estado de ánimo. O a necesitar que, por ejemplo, necesite menos cantidad de antidepresivos o de ansiolíticos. Hay que ver las contraindicaciones, que ahora las vamos a ver. Y el tono muscular. El THC es relajante muscular. ¿En dónde nos podría servir? Fíjense esto. Tengo mi cuerpo duro, no lo puedo mover y camino así. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué tengo? ¿Nadie sabe qué tengo? Parkinson tengo. Lo hice muy mal, actué muy mal. Con el mayor amor a los Parkinson, yo actúo esto en el consultorio, lo hago todos los días. Digo, ¿por qué me puede servir en el Parkinson? Porque el THC es relajante muscular y la persona con Parkinson tiene espasticidad, tiene rigidez, tiene temblor. Entonces me puede ayudar a relajarlo. Me puede ayudar a las disquinesias que genera el exceso de levodopa. El exceso de levodopa genera unos movimientos que se llaman disquinésicos, que nos puede ayudar mucho el cannabis a disminuir la cantidad de levodopa para que el paciente no tome tanta cantidad de levodopa. Y aparte el paciente con Parkinson también está deprimido, tiene insomnio, ha perdido el apetito y tiene muchas veces dolor. ¡Oh, casualidad! La planta. Sobre todo quimiotipos ricos en THC. ¿Qué? Quimiotipos ricos en THC, que gracias a Dios y la Virgen es el quimiotipo que uno puede encontrar salvajemente dando vueltas. Porque el problema lo tienen las madres de la epilepsia refractaria, que no encuentran porque no hemos cultivado cepas ricas en CBD. O las cepas 1 a 1 para el autismo, que no se han cultivado, se ha cultivado todo rico en THC. ¿Cuáles son las contraindicaciones que encontramos en el cannabis? No son contraindicaciones reales, son alarmas. Que a mis colegas les digo, nada, cuidado, no tengan miedo, pero cuidado. Principalmente está contraindicado en pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares existentes y que no están controladas. Si alguien ingresó la semana pasada en una guardia con una crisis de hipertensión, con una TA sistólica de 200, a ese paciente recomiendo estabilizarlo cardiológicamente y tenerlo estabilizado mínimo unos meses, unos 3 meses, antes de pensar en agregar una terapia rica en THC sobre todo. O si en lo posible podemos empezar con alguna terapia que sea con un contenido 1 a 1 para acolchonar los efectos del THC. Está contraindicado o hay que tener la alarma cuando el paciente tiene insuficiencia renal severa o insuficiencia hepática severa, glomerulonefritis, pacientes en diálisis, cirróticos. No es que está contraindicado que no se puede dar, pero tengamos cuidado. ¿Por qué? Porque tienen los órganos del cuerpo que sacan los medicamentos lastimados. Entonces tenemos que darles menos. Esas son las contraindicaciones. Recordar que si la persona tuvo una historia de uso problemático de cannabis o de otras sustancias, tener alerta a eso también. Sobre todo si hay antecedentes de psicosis. Para la parte vaporizada, recomendaría que tenga un buen acompañamiento médico. Y este es otro problema que tenemos con los adultos mayores. Problema para los adultos. Para, qué sé yo, para cierta industria no es un problema. ¿Y por qué pongo esta imagen? Porque una de las situaciones que vivimos diariamente es la polifarmacia en el adulto. La prescripción inadecuada de medicamentos. Es normal que los adultos mayores consuman más de 10 medicamentos, cuando son los que tienen que consumir menos medicamentos. ¿Por qué? Porque tienen un hígado funcionando más o menos, porque tienen un riñón funcionando más o menos. ¿Y qué es lo que hace el cannabis? ¿Cómo me puede ayudar el cannabis si tengo una situación de polimedicación, de muchos medicamentos? Bueno, el cannabis tiene 2 funciones a nivel hepático, que se las voy a explicar de esta manera. Puede hacer que otros medicamentos sean más potentes o hacer que otros medicamentos sean menos potentes. ¿Cómo lo hace? Llega al hígado y en el hígado existe una maquinaria que empaqueta los medicamentos o todo lo que comemos. Cuando uno ingiere un medicamento, llega al hígado, el hígado lo empaqueta de una forma en que el riñón lo pueda eliminar a través de la orina.
Entonces, cuando llega el cannabis, a algunas enzimas les dice, chicas, dejen de trabajar por hoy, no metabolicen a este medicamento. Entonces dejan más tiempo un medicamento en sangre, haciendo que con el tiempo uno requiera menos dosis porque se mantiene más tiempo en sangre. Eso se llama inhibición enzimática. Por otro lado, le dice a las otras chicas, chicas, labúrenme más porque este medicamento puede ser tóxico para esta persona y lo depura más rápido. Y eso es muy importante porque el cannabis no tiene interacciones medicamentosas que sean peligrosas. ¿Escucharon? El cannabis no tiene interacciones medicamentosas que sean peligrosas, ni con los quimioterápicos. Lo que hay que tener cuidado con el cannabis son con los depresores del sistema nervioso central. Clonazepam, diazepam, alprazolam, lorazepam. No consumirlos al mismo tiempo, esperar 1 hora. Recordar que el aceite es para una terapia crónica, diaria. Recordar que la vaporización me puede servir para rescatarme de un dolor agudo. Pero tratar que sobre la vaporización exista un control de la presión también, sobre todo si tengo muy descontrolada la presión. Porque esto lo quería mostrar. Fíjense que del lado izquierdo tienen una tabla, esto es una revista de dolor, tienen una tabla con la cantidad de pacientes que usaban los medicamentos antes del cannabis y después del cannabis. Fíjense, 65% consumían opioides, morfina, tramadol, buprenorfina, codeína. Baja a 18% con el agregado de cannabis. Antiinflamatorios no esteroides, ketorolac, naproxeno, diclofenac, aspirina, ibuprofeno. 62%, meto cannabis, lo bajo al 21%. Metotrexato para la artritis reumatoide, leflunomida, 8% y baja al 2%. Antidepresivos, venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, escitalopram, paroxetina, fluoxetina, sertralina. También nos ayuda a bajar la dosis. Y esta es una situación que estamos viviendo hoy en día y que no solamente le pega a los abuelos, sino que le pega a cualquier persona que está en búsqueda de una alternativa natural, con baja tasa de efecto adverso, barata, que es que tenemos cualquier cosa dando vuelta en la calle. Y el 1% de los pacientes se está cultivando. La otra cantidad de pacientes no puede, no sabe, no quiere y no se los puede obligar a cultivar. Pero no se los puede mantener expuestos a una situación de vulnerabilidad. Alejandro Bucharelli es un farmacéutico amigo mío de Bahía Blanca con el cual trabajo y hacemos mediciones gratuitas por cromatografía de los aceites. Tenemos más de 600 aceites medidos. Fíjense esto, ¿ven todas las líneas iguales? Esta bocha se llama THC. Acá abajo iría CBN, acá iría CBG y arriba se ve una que sería el CBD. ¿Son todos los aceites iguales? No. ¿Tienen que ser iguales? No, pero a la gente se le vende esto por Mercado Libre. Miren lo que tiene, capaz que tiene algo muy diluido. O miren esto, no hay nada acá. Y gastó 2.500 pesos. Entonces dejémonos de joder. Legalicémoslo. Ya va a llegar la legalización total, que es la que yo quiero. Pero el primer paso ya va a llegar. Pero, claro, porque este lugar también nos permite sacarnos la careta y decir, yo soy usuario de cannabis desde que estudiaba la carrera. No es para generalizar, pero digo, saquémonos toda la careta de lo bien que nos puede hacer, usémoslo con cuidado. Es una planta de poder. Esta es la situación que tenemos. No garantizar el derecho a la salud en nuestros abuelos, que son los más vulnerables. ¿Por qué? Porque tienen dolor, porque no se mueven igual, porque necesitan cariño. Vieron que la vida es una vuelta. Yo no hago pediatría, pero pienso en esto, ¿no? Los niños son cuidados por los padres y los abuelos tienen que terminar siendo cuidados, en el mejor de los casos, por sus hijos. Y cultivar para tu abuelo puede ser algo muy bueno, muy positivo. Porque vos sabés lo que es que tu abuelo reciba una medicación hecha por vos, que sos el nieto. ¿Sabés cómo te mira a los ojos? Entonces, ¿por qué el cannabis es la estrategia terapéutica más importante para los abuelos? Porque no los mata, los aleja del médico, los hace tomar pocos medicamentos y porque les da calidad de vida. Por eso
En un futuro vamos a tener la posibilidad de cultivar, pero necesitamos también un producto nacional para que los abuelos puedan acceder, porque ellos conocen la farmacia para ir a comprar las cosas. Y va a seguir siendo así. Pero tenemos la mejor tierra del mundo para cultivar el cannabis más rico del mundo. Y lo vamos a terminar haciendo. Y antes de irme, quiero agarrar las palabras de Ana María Gasmurri, que fue muy sincera y es lo que todos tenemos miedo. No dejemos que nos colonicen con capitales extranjeros para venir a robarnos la información que hemos recabado, exponiéndonos a que nos quiten la matrícula, a que nos difamen, a que nos digan fumones. Miren de lo que hablamos. Muchas gracias. Gracias en serio por estar acá. Quédense que hay un montón de charlas. Voy a estar en el punto de acceso a la salud. Charlamos con todo el mundo. Gracias, abuelos, por estar acá. Prueben el cannabis. No tengan miedo. No es nada malo. Con seguridad y con asesoramiento médico pueden tener una buena calidad de vida. Muchas gracias, gente. Nos estamos yendo.